Bien. Hola a todos, soy Inmaculada Luengo, dietista nutricionista y trabajo en la clínica Instituto Médico Europeo de la Obesidad. En primer lugar, muchas gracias a Sanume por brindarnos la ocasión de participar en este congreso sobre nutrición y metabolismo y sobre ampliar las perspectivas de tratamientos de aquellos pacientes que sufren de este tipo de patologías. Mi sesión va acerca de la mejora de la diabetes mellitus tipo 2 en aquellos pacientes que acaban sometiéndose a una intervención de cirugía bariátrica que no suele ser común. Normalmente no hay mucha información de ese trabajo tan íntimo que se suele realizar a nivel multidisciplinar y bueno, a ver si tenéis otro punto de vista o ampliáis un poquito más la información en este sentido. Nosotros somos una clínica de cirugía bariátrica en Madrid, que bueno, además de cirugía bariátrica también tenemos otro tipo de tratamientos que comentaremos más adelante. En el índice tenemos un contexto clínico que me gusta resaltar, esa parte de los pacientes que estamos teniendo en consultas y las comorbilidades asociadas que suelen presentar. Normalmente cuando hablamos de obesidad también va relacionado con diabetes mellitus, dislipemia, riesgos cardiovasculares, van asociados a un conjunto de condiciones y de patologías. Luego, esa relación tan íntima que se da entre la obesidad y la diabetes. En tercer lugar, el tratamiento de la obesidad. Qué tipo de métodos solemos utilizar nosotros y el abordaje y la importancia de ese abordaje multidisciplinar. En cuarta posición vamos a ver esas consecuencias del abordaje nutricional en un ambiente más íntimo y de sobre todo las características que vemos de aquellos pacientes que tienen este tipo de enfermedades, como por ejemplo la diabetes mellitus, y que el desconocimiento que suelen tener acerca de su enfermedad. Y luego finalmente una serie de conclusiones. Es crucial ver el conjunto de todas estas situaciones porque al final se acaba teniendo una visión muy simplista y no es todo hacer una dieta o no es todo tiene usted que bajar de peso, sus rodillas mejorarían si tienen tal, y es algo que vemos porque en consulta diaria es un paciente que sufre bastante porque si hubiese tenido esa capacidad de haber mejorado su situación ya lo hubiese hecho antes, pero bueno, no me quiero adelantar. Todo este tipo de cuestiones las vamos a ir viendo sobre la marcha y espero que eh, os haga llegar a entender, os haga entender o tener un punto de vista completamente diferente y que no solo sea lo que ya está establecido. Bueno, como ya sabemos, la OMS define, ¿no?, la obesidad como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Sobre todo nos dice, bueno, el famoso índice de Quetelet, antiguamente se utilizaba ese marcador para determinar si una persona tenía un exceso de obesidad o no, pero realmente en cuanto a parámetros nos estábamos quedando muy cortos. ¿Por qué? Porque ese peso por talla al cuadrado, que sí que nos dice el IMC, no hace referencia al porcentaje de grasa, que es lo que realmente da lugar a esa situación inflamatoria, donde nuestro cuerpo empieza a liberar citoquinas y donde se produce una oxidación celular y un envejecimiento celular, que es realmente uno de los principales problemas que da pie al exceso de grasa. También tener en cuenta que la tasa de sobrepeso y de obesidad en contexto social en niños y en adultos sigue aumentando, o sea, esa famosa epidemia de la obesidad. Y bueno, hay valores que son bastante importantes, como por ejemplo que en 1975 y hasta el 2016 la prevalencia de ambas en niños y adolescentes de 5 a 19 años se cuadriplicó con creces en todo el mundo, a nivel mundial, de ahí lo de la epidemia. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto al final? Esa comida que es ultraprocesada o que es un poco más calórica es mucho más accesible porque al final la industria alimentaria ha facilitado eso.
y también es mucho más económico. Entonces, eh, aquí se abre una gran brecha a nivel social de que muchas personas y familias no pueden acceder a esa alimentación más natural, por así decirlo, legumbre, carne, pescado, huevo, verduras, verduras o frutas, porque el precio de ese tipo de productos que son frescos está en comparación con un ultraprocesado bastante más caro. Entonces, si somos una persona, bueno, es relativamente fácil que, y si tenemos esa independencia económica, es relativamente fácil que lleguemos a esa situación de alimentación saludable sin un elevado consumo de alimentos ultraprocesados, porque un consumo en en cantidades controladas y en frecuencias controladas, es decir, que no sea lo habitual o lo diario, no es malo. O sea, esto puede sonar un poco en conflicto, pero es que al final el estar en ese tipo de extremos, en todo muy sano, todo muy ultraprocesado, es lo que luego da lugar a malas relaciones con la comida y acaban desarrollándose en un trastorno de la conducta alimentaria. Es crucial que los especialistas que están hablando de este tipo de temas sepan muy bien trabajar en ese concepto de flexibilidad para evitar esa mala relación a nivel poblacional. Luego, lo que comentábamos antes, que es que el IMC, al final, como método para cribar el sobrepeso y la obesidad, es un parámetro muy simplista que solo nos dice, que solo dice un estándar que no tiene en cuenta otros múltiples factores. Nosotros, por ejemplo, disponemos de bioimpedancias que, además del porcentaje de grasa, nos indican otros parámetros que son fundamentales en la consulta, como son el porcentaje de grasa visceral, la tasa metabólica, la edad metabólica del paciente, si tiene o no retenciones de líquidos. Eso en conjunto y además con otro tipo de pruebas que hacemos para ver hormonas y neurotransmisores, nos da una información mucho más detallada de esa condición de sobrepeso y de obesidad. Por eso es muy importante dejar allá ese parámetro de IMC como referencia a saber si una persona tiene sobrepeso o no, porque, por ejemplo, un culturista obviamente nos va a salir con una obesidad de tipo 2, 1 o 2 y es porque tiene mucho músculo, no porque tenga mucha grasa. Así que hay que avanzar un poco más en ese sentido en cuanto al diagnóstico y en cuanto a la práctica clínica. Bien, cuando hablamos de esas comorbilidades, en ese contexto clínico que quería resaltar, la obesidad al final engloba varios tipos de patologías asociadas, como puede ser una hipertensión, una dislipemia, una diabetes de tipo 2 y un riesgo cardiovascular. Una pregunta crucial que para mí es una de las más importantes en consulta es preguntar por los antecedentes médicos de la persona que estamos tratando. ¿Por qué? Porque si a nivel genético ya hay una predisposición, es decir, una obesidad familiar, un ambiente obesogénico, una madre o un abuelo que tuvo diabetes, un familiar que tuvo hipertensión, al final esa persona ya tiene ciertas papeletas para presentar ese tipo de patología en el futuro. Entonces, ¿eso de qué va a depender? De todos los factores ambientales que estén a su alrededor. Puede por una parte genética que al final lo acabe desarrollando independientemente de ese factor externo o no. Entonces es crucial ver esos tipos de antecedentes porque a lo mejor esa persona sí tendría que tener un poquito más cuidado con a lo mejor los picos de insulina o esa persona sí que tendría que tener un poquito más de cuidado con esa salud para evitar ese riesgo cardiovascular o esa tensión e ir regulándola poco a poco. Más que nada, pues sobre todo para prevenir todo lo que sea prevenir, fenomenal. O sea, siempre hay que tratar de, si se puede, ¿no? Que esto depende un poco de la situación de cada persona, si se puede hacer una prevención primaria, un tratamiento primario, mejor que secundario o terciario, que es cuando ya se tiene la patología. Bien, obesidad y diabetes mellitus. Ambas condiciones comparten factores comunes, es decir, esto me ha llamado, o sea, me ha gustado mucho hacerlo para la diapositiva porque al final el que una persona tenga diabetes o que una persona llega a padecer obesidad tiene factores
externos, comunes y muy relacionados unos con otros. Tenemos una situación de antecedentes, como comentaba anteriormente, antecedentes familiares o factores genéticos que ya te generan ya de por sí una predisposición sin la persona hacer algo extra. Una cuestión de un estilo de vida sedentario. Aquí voy a hacer una pequeña pausa porque es algo que me encuentro día tras día en consulta y al final hemos intentado perfeccionar tanto ese concepto del no ser sedentario, el ser activo, el hacer deporte, que una gran parte de pacientes que me encuentro en consulta eh, le tiene miedo o le tiene rechazo directo a hacer actividad física simplemente por el hecho de que todo el rato le han intentado obligar a hacer actividad física porque es sana, porque le va a hacer bajar de peso, porque tal, pero lo ven como una obligación y acaban haciendo actividades que no les gusta para nada. Eso va directamente relacionado con la adherencia al tratamiento. Es decir, una persona que no tiene ningún tipo de vínculo o disfrute con esa actividad que realiza, la probabilidad de que lo acabe dejando es casi en un 100%. Es decir, o sea, a mí me viene una persona en consulta y me dice, Inma, es que no me gusta el gimnasio. Y yo le digo, pues por favor, ahórrate ese dinero y vamos a buscar alguna actividad que te guste, que te dé paz mental, que te den ganas de realizarla y no te pongas un límite. Al final esto es como todo, prueba porque a día de hoy tú no sabes si lo que estás probando te va a gustar o no. Y o sea, vivimos en el siglo XXI que tenemos la oportunidad de tener múltiples opciones, ya sea en casa, fuera, al aire libre. Siempre hay alguna opción y lo importante es probar y dar con la tecla de algo que te guste. Lo que te gusta hoy, igual no te gusta mañana y hay que seguir probando con cosas nuevas. Pero bueno, no pasa nada, para eso tenemos que trabajar esa adaptación al cambio. Luego, el alto consumo de azúcares refinados y alimentos procesados, que parece que no, pero están de forma recurrente en nuestro día, ya sea por una falta de tiempo, por tener de no haber tenido una organización previa, de no planificar lo que comemos o simplemente el acceso. Es decir, si por ejemplo pues por ejemplo, ¿no? Esto también es muy común. Si yo no tengo control sobre un alimento, es mejor no tenerlo en casa. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que me lo acabe comiendo de una forma descontrolada es muy alta, entonces es mejor cortar y evitar para, para tener ese tipo de exposiciones. Bajo consumo de proteínas y de grasas saludables, ¿por qué? Porque al final una de las cuestiones que es muy común es que la gente pasa hambre. Sí, irónicamente, los pacientes que acaban teniendo sobrepeso, obesidad o diabetes pasan hambre y es una realidad. ¿Por qué? Porque venimos de un concepto de dieta y una cultura de dieta que se ha ido estandarizando con el paso de los años y es tan sencillo como frases muy en el día a día. El lunes empiezo, eh, eh, esta también, en enero ya me pongo en serio, nuevos hábitos, o como hoy he tenido una comida y he comido más de lo que yo tenía intención, ya no ceno. Me empiezo a quitar comidas. Entonces, eso altera las señales naturales que tiene nuestro cuerpo, que son el hambre y la saciedad, que lo gestiona nuestro cuerpo a través de la grelina y la leptina, ese binomio de hormonas que están íntimamente relacionados, que ahora hablaremos más adelante acerca de ellos. Entonces es curioso porque la gente entiende que para poder bajar de peso, para poder controlar la diabetes o para poder estar sanos necesitan comer muy poquito y sobre todo se quedan muy cortos en esas grasas saludables y proteínas que al final le generan hambre de verdad, porque el vaciado gástrico es rápido y no le da saciedad a largo plazo y esto es muy común. Luego, esos altos niveles de colesterol y triglicéridos. Al final todo ello da lugar en su conjunto a esa manifestación de la obesidad y o de forma conjunta, que es muy común, de la diabetes mellitus tipo 2. Bien. Cuando hablamos de tratamientos de la obesidad, hay tratamientos de todo tipo, pero de todo tipo.
Hablamos de tratamientos que no son invasivos, como por ejemplo es la nutrición, un plan personalizado junto a la actividad física y suplementación. A veces es necesario, pues bien, a lo mejor una persona que duerme mal y está en un estado anímico regular, entonces a lo mejor en ese caso el triptófano nos podría venir bien para que su serotonina y melatonina estén un poco más reguladas. Tratamientos psicológicos, si hay una mala relación con la alimentación y si hay una situación de ansiedad que le acabe, que acabe desencadenando un hambre emocional. El psicólogo, para mí, en consulta, y bueno, y también porque estoy especializada también en psiconutrición, es uno de los puntos claves del tratamiento. Pero diría que ya sea tratamiento invasivo o no invasivo, da un poco igual, porque al final cuando una persona llega a un punto de que come mal, o sea, cuando esto pasa, hay que entender por qué esta persona come mal o está desvinculada de su estilo de vida, de su alimentación, de su organización. Eso, a mí me gusta llamarlo en consulta como los pilares, ¿no? de la vida, que aquí tenemos pues el trabajo, los estudios, las relaciones, la familia, la salud, la economía, la espiritualidad. Si estos pilares están fallando en algún momento, esa persona al final acaba poniendo el piloto automático en algunos puntos de su vida. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque si acaba poniendo ese piloto automático, desconecta. Porque su foco está puesto, pues a lo mejor en estoy teniendo una mala racha en el trabajo, a lo mejor estoy pasando un mal momento de pareja. Entonces tengo una preocupación mayor que el autocuidado, porque claro, al final nos vamos perdiendo en ese camino. Entonces, si se llega a ese nivel y no se sabe gestionar, el papel del psicólogo es importantísimo. Luego, cuando vemos, o sea, una persona no va cogiendo, o sea, no coge 20, 30, 40 o, bueno, he llegado a tener pacientes que han pesado 220 kilos, o sea, una persona no llega a ese punto de la noche a la mañana, es como una bola de nieve que poco a poco, poco a poco, poco a poco. ¿Qué pasa? Que a nivel metabólico se van produciendo ciertos daños y que cada vez cuesta más repararlos, y ya no vale la nutrición y ya no vale la suplementación y ya el psicólogo no vale tanto. ¿Por qué? Porque hay valores que lo vemos con la impedancia, que ya la tasa metabólica se ha vuelto ineficaz, la tenemos en el valor mínimo. Es que eh, tiene un porcentaje de grasa de más de un 40%. Luego vemos que esa leptina está totalmente desajustada, es decir, cuando vemos, por eso la pongo aquí en grande, cuando vemos que hay una leptina tremendamente desajustada, ¿eso qué quiere decir? Que su sensación de saciedad eh, es mínima, es decir, necesita grandes cantidades de comida para que su leptina le dé la señal y diga, deje de usted de comer, que ya no necesita más. Necesita mucha cantidad de comida para que su cuerpo reaccione. Cuando leptina falla, al ser un binomio con la grelina, grelina también falla. Y es decir, nos encontramos con personas que necesitan grandes cantidades de comer, pero es que necesitan o bien, o sea, o tienen una señal de querer comer continuamente o necesitan picotear continuamente. Entonces, es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Tratamientos que trabajamos, que los catalogo aquí en esta diapositiva como invasivos. Tenemos el Apolo o endomanga, que es a través de endoscopia, que es una sutura que se realiza en el interior del estómago. Estos son para tasas metabólicas medias, muy prolongadas en el tiempo, con muy mala adherencia y con muchas fluctuaciones de peso y mala relación con la comida. Hablamos de porcentajes de grasa que son superiores a ese 35%. Es decir, es una persona que ha intentado hacer muchas dietas, ha intentado bajar de peso, en todos esos intentos ha tenido muchas fluctuaciones de peso, pero sigue teniendo una mala relación con la comida y encima su tasa metabólica ya ha llegado a un punto de medio bajo, es decir, cuando pongo medio, es medio bajo. Y ya el cuerpo no tira. Entonces, no necesita una cirugía, es decir, no necesita una restricción anatómica de cortar el estómago, como sería la gastrostomía tubular o la manga gástrica,
pero, por ejemplo, un balón intragástrico o una alimentación se le queda corto, necesita algo más a largo plazo. ¿Por qué? Porque si la sutura se cuida, esos puntos no se... o sea, esa sutura no se va, eso se queda ahí. Bien, luego tenemos para cuando eso se va continuando en el tiempo y vamos a una tasa metabólica muy baja y perpetuada en el tiempo con muchas fluctuaciones de peso, sí que podemos valorar el caso de la manga gástrica cuando se tienen ya porcentajes de grasa de más de un 40%. Y luego ya el bypass gástrico, por ejemplo, una de las contraindicaciones que tiene la manga gástrica es que, por ejemplo, personas que tienen diabetes está totalmente descartada. ¿Por qué? Por una cuestión, lo que diríamos como navaja de Ockham. La explicación más sencilla siempre suele ser la más acertada. Es decir, personas que, o sea, al final, perdón, el vaciado gástrico de una gastrectomía tubular es rápido. Entonces, esa persona, si tiene una alta concentración de glúcidos o de azúcar, va a pasar rápido al intestino. ¿Y qué va a hacer el páncreas? Insulina. Entonces, como no se puede garantizar que el vaciado gástrico sea lento para que el páncreas vaya secretando esa insulina de forma progresiva, esta intervención para personas que tienen diabetes de tipo 2 directamente se descarta. En ese caso, para personas que tienen diabetes tipo 2, como ahí indico en la diapositiva, sí que seleccionamos ese bypass. ¿Por qué? Porque al coger la parte... una parte del estómago y unirla directamente con el duodeno, ese estómago no queda excesivamente reducido. Es verdad que se reduce su tamaño para que haya una mayor sensación de saciedad, pero si el estómago era grande, si el estómago era grande y porque es más grande en comparación con una manga gástrica. Por tanto, el vaciado gástrico sí que es más lento y por tanto sí que se puede hacer para esas personas que tienen diabetes de tipo 2. Y aquí he marcado la leptina bien grande porque para nosotros es uno de los parámetros fundamentales con el resto que he dicho y se tiene muy poca relevancia en clínica, pero realmente, o sea, la leptina es la hormona de la saciedad. Si te está diciendo una persona que tiene una tasa metabólica baja y que no puede comer poca cantidad porque literal pasa hambre, obviamente que tiene que pasar hambre si tiene una leptina alta. ¿Por qué? Porque su cuerpo, o sea, su metabolismo, o sea, sus hormonas se han cambiado hasta tal punto de que tienen una mayor señal de hambre y tardan mucho en saciarse. ¿Por qué lo destaco? Porque esto a una persona que tiene estos parámetros muy alterados y que un especialista le diga que tiene que comer poca cantidad es tremendamente frustrante. Al final el paciente acaba mareado, desconfía ya de cualquier tipo de especialista y luego sufren mucho con esto. ¿Por qué? Por toda la frustración, porque son personas que llevan intentando bajar de peso, cuidar su salud y probablemente, o sea, y esto es real, o sea, son personas que se cuidan. O sea, a ver, siempre hay excepciones, pero en general en la mayoría siempre hay ese cuidado. Lo más importante de todo es que el proceso y el abordaje, es que durante todo el proceso el abordaje sea multidisciplinar para poder garantizar el éxito a largo plazo. En primer lugar, esa parte de psicólogos combinados con la psiconutrición, es decir, eliminar el concepto de dieta de estas personas que llevan con ese concepto tan sumamente arraigado con el paso del tiempo. O sea, estas personas probablemente tengan una capacidad de hacer dieta mejor que cualquier otra persona, porque es a lo que están acostumbrados. Es más, luego incluso a veces pasa en consulta que cuando tienen un poco de miedo, están inseguros porque han tenido más descontrol en el trabajo, cambio de horarios o ven que no llegan a todo con sus hijos, cuando tienen esa sensación de descontrol, me vienen y me dicen, Inma, ¿y si hacemos una dieta? Y claro, al final, ¿por qué pasa eso? Porque al final es a lo que están acostumbrados y es lo que les da seguridad, porque es un poco esa dinámica que han ido teniendo con el paso del tiempo. Es importante ahí contextualizar todo lo que les está pasando y evitar otra vez recaer en ese concepto de dieta que lo único que le vas a generar es una restricción, pasar hambre, tener una mala relación con la comida y al final esa persona sufrir de algún modo o sentir que tiene que estar
castigado, cuando es todo lo contrario, o sea, no, no necesita sufrir más. Luego el conjunto de cirujanos y enfermería, crucial para que se sientan lo más seguros posible, cirujanos que sean especialistas en cirugía bariátrica, ya sea endoscópica o laparoscópica, y que se sigan las medidas correspondientes, es decir, tener un preoperatorio, ver todos los análisis y que calibren y sepan acerca del tema. Y luego la actividad física, pero no tanto como actividad física deportiva, sino tener un estilo de vida mucho más activo y evitar y acostumbrarse a no caer en ese sedentarismo. También hay que poner en contexto clínico que una persona que tiene sobrepeso u obesidad es relativamente fácil que acabe en el sedentarismo. No es que no se muevan porque son vagos, que esto los pobres lo escuchan un montón cuando van a ver a los especialistas. Y no, o sea, una persona que tiene obesidad y sobrepeso tiene que hacer un esfuerzo extra por moverse, porque al final tiene un peso que le genera una carga y eso le genera un impacto, le genera un dolor, le genera un sobreesfuerzo, le genera una peor respiración, porque sobre todo cuando tienen grasa visceral que les comprime la zona del diafragma y tienen mucho menos espacio para poder respirar y para poder hacer sus actividades de forma normal y rutinaria. Esto es importantísimo, porque es que los pobres luego vemos que sufren bastante. Bien, consecuencias del abordaje nutricional, ¿no? Partimos de un punto y esto suele ser cuando hablo de malos hábitos alimentarios, aquí yo personalmente catalogo el que se coma alimentos ultraprocesados a el comer mal, o sea, el comer poca cantidad. ¿Por qué? Porque eso no deja o sea, eso no deja de ser un mal hábito que te desencadena en una situación de descontrol y de malestar. El desconocimiento de su enfermedad y por tanto la no aceptación, sobre todo las personas que tienen una diabetes, que no entienden o no saben que cuando consumen alimentos, o sea, es una de las cosas más habituales, que tienen que comer algo de grasa y de proteína para que no les genere un pico de insulina, ese desconocimiento y la no aceptación de decir, pues vale, tengo que calibrar un poco o tengo que ser constante con mi medicación, me tengo que hacer mediciones de glucosa. El sedentarismo, vale, actividad física, sí que el ser activo mejora y controla los picos glucémicos. Y es que esto es ciencia, esto es muy habitual y sobre todo esa rotura, ¿no? Esa rotura que comentaba anteriormente de yo soy activo por todo lo que... Por todas las cosas positivas que me generan, no porque voy a tener un cuerpo más delgado o un glúteo más definido o un abdomen más marcado. ¿Por qué? Porque eso nos da lugar a una calidad de la motivación muy bajita y que la probabilidad de que lo acabe dejando es tremendamente alta. No, o sea, no vivimos como antiguamente en una situación donde tenemos que ir a labrar el campo, a trabajar la tierra, donde nuestros abuelos y antepasados realizaban mucha actividad física debido a esto. Nosotros solemos tener, o sea, en el siglo XXI tenemos trabajos que normalmente suelen ser sedentarios, donde la movilización de nuestro flujo sanguíneo es muy escaso, bueno, a ver, no es escaso, o sea, en el sentido de es la justa, mínima y necesaria, pero que no hay una buena relación musculoesquelética, somos más torpes, somos al final, tenemos trabajos que nos incitan a ser sedentarios. Entonces, ¿por qué, ¿por qué quiero dejar de ser sedentario? Pues sobre todo para darle el respeto y la calidad que necesita y que se merece mi cuerpo desde un punto de vista de autocuidado. Es que si no camino una hora, pues no, o sea, si no puedo caminar una hora, pues ya no voy. Pues es que con 5, 10, 15 o 20 minutos o simplemente darte una vuelta a la manzana ya es más que cero. O sea, no es una sociedad donde la falta de tiempo es palpable, entonces hay que ajustar y adaptarnos a esos tiempos que tenemos
y aceptarlo y no pasa nada. Luego, ese ambiente obesogénico, es decir, yo intento luchar contra una pérdida de grasa, pero toda mi familia, o sí, bueno, toda mi familia o todo mi ambiente está conviviendo con ultraprocesados. Es decir, si yo tengo esa exposición en casa, la probabilidad, lo que comentaba antes de las galletas, la probabilidad de que yo acabe comiendo esas galletas es tremendamente alta porque lo tengo accesible. Entonces, marcar ciertos límites y es fundamental que haya una limpieza en casa porque al final casa es un ambiente seguro. O sea, si me quiero, yo se lo digo a mis pacientes, si tú te quieres comer una galleta, cómete una galleta. O sea, no pasa nada. Pues al igual que te comes una fruta o te comes un lácteo o te comes un quesito a media mañana o a media tarde y un día te tienes ese antojillo de dulce y te apetece, vale, comete una galleta, pero de forma consciente, porque tú lo eliges, vas a la pastelería y eliges, seleccionas una galleta, la que tú prefieras, pero no te la comes por el camino, rápido, inconsciente, sin disfrutarla, no, tranquilamente llegas a casa o en un momento donde sepas que vas a estar relajado y la comes y la disfrutas desde el autocuidado, porque eso es una forma de autocuidado, al igual que lo es me voy a la peluquería o le digo que no a un amigo porque estoy agotado y necesito descansar. Me priorizo, es decir, al final todo eso da lugar a un bienestar que no tiene por qué ser una analítica, no tiene por qué ser me tomo esta suplementación o no tiene por qué ser me tomo este fármaco. Son condiciones que nos afectan en el día a día y todo ello se va acumulando con el paso del tiempo. Entonces, en esa fase de tratamiento generamos todos estos cambios con mucha paciencia, son tratamientos largos, de 2 a 3 años en adelante, o sea, hay pacientes que renuevan y renuevan y renuevan, pues porque eh, tienen esa necesidad y se sienten más cómodos, así que bueno, yo siempre les digo que estoy aquí para lo que necesiten, porque es verdad que el que necesita más tiempo, pero bueno, son tratamientos largos que no todo se aborda en una primera consulta, es consultas semanales, quincenales, o sea, estaba ahí, bueno, y veis semanas que hablamos hasta 2 o 3 veces, las veces que ellos necesiten, porque al final esto es un mundo nuevo, con nuevas sensaciones, nuevas experiencias y más sobre todo aquellos que son de cirugía bariátrica, volver a identificar esa señal de hambre-saciedad, identificar ahora cuando tienes ese hambre emocional, cuando has estado nervioso porque no has sabido poner un límite, entonces la psicóloga te enseña esa parte para que no tengas ansiedad. Entonces, tenemos una aceptación de la enfermedad y efectos sobre el vaciado gástrico dependiendo de los alimentos. ¿A qué hago referencia? Aprende a que cada alimento nos genera una saciedad, cada alimento nos genera un vaciado gástrico diferente y saber combinar esos macros y micronutrientes, pues por ejemplo, es mejor comer la verdura masticada en las comidas en vez de una crema o una ensalada porque son menos saciantes, porque tienen menor contenido en fibra y probablemente tengas o sea, tengas apetito antes. Entonces, eso es crucial porque son personas que el hecho de tener hambre les hace sentirse mal, porque ese concepto de dieta te impide tener hambre, porque es que no puedes tener hambre porque estás a dieta. Entonces, romper con eso que llevan tanto tiempo con ello es un poco difícil, pero con paciencia, con mucho trabajo y con muchas ganas y perspectivas se suele conseguir. Luego, esa limpieza alimentaria. Como después de la intervención no pueden comer directamente sólidos, tienen que hacer una fase de líquidos y luego de triturados conforme vaya respondiendo su estómago y vayan tolerando. Aquí esto realmente es para que la intervención, además son hiperproteicas para que les ayude a la cicatrización, para que la intervención, para que se recuperen antes de la intervención. ¿Qué pasa? Que al ser una alimentación limpia, ellos suelen experimentar una limpieza de paladar. ¿Por qué? Porque al final suelen estar muy expuestos a esos ultraprocesados que en los umbrales de los sabores se les distorsiona completamente. Es decir, el dulce de la fruta no les sabe dulce, la verdura les sabe raro, la carne también, bueno,
y se dan cuenta de que, oye, Inma, pero a mí esto ya no me sabe como antes. Inma, pues es que ahora me como un dulce y uff, me sabe tan dulce que lo tengo que dejar. Y dice, y esto es normal? ¿Y esto por qué pasa? Y se asombran mucho. Entonces ya cuando lo entiendes, lo explicas y tal, se quedan bastante más tranquilos. Pero también nos abre una ventana de decir, vale, empieza a probar alimentos que a lo mejor antes no te atrevías a probar y normalmente en la gran mayoría de los casos les suele gustar porque ese umbral y ese paladar, gracias a la limpieza alimentaria, se regula. También hay una mejora sobre la relación con la alimentación, como hablábamos antes de eliminar ese concepto de dieta. Una mala relación con la alimentación no tiene por qué llegar a ser un trastorno de la conducta alimentaria y en general a nivel social vivimos con con una normalización de la mala relación con la comida. Pues, por ejemplo, tengo una comida copiosa y ya me castigo y no como, o pienso si debería o no debería comer tal, porque si no me siento culpable, si he comido tal, luego voy a comer restrictivo, o eh, como voy a comer fuera o como he quedado para cenar, pues ya me lo como todo, es decir, no tengo ningún tipo de minamiento y como sé cuánto daño ha hecho el cheat meal en cuanto a mala relación con la comida, porque al final todo acaba en eso, es decir, tengo un día donde abro la veda y ala, lo que sea, y eso prolongado en el tiempo da lugar a una muy mala relación con la comida. Luego, el aumento de nivel de conciencia. Esto lo quería subrayar porque normalmente es que diría que casi el 100% de los pacientes comen, o sea, comen mal porque no son conscientes de lo que comen o dejan de comer. O sea, esa, ese nivel de conciencia que prácticamente se va, eh, determina, o sea, eso va a determinar en la elección que va a tener a la hora de comer un alimento u otro. Así que es crucial, perdón, que esto esté trabajado. Al ser más conscientes, identifican muchísimo mejor esas señales de hambre y de saciedad y sus elecciones alimentarias son mejores. ¿Por qué? Porque si el hambre es lineal, es decir, es un hambre neutro, un hambre progresivo que va poco a poco, que suele ser cuando comemos cada 2 o 3 horas, que esto a los pacientes diabéticos les va muchísimo mejor porque regula mucho mejor sus niveles, sus picos de insulina, bueno, sus picos de insulina, eh, son capaces de tener un hambre neutro. Es decir, no tengo hambre, no me siento ni poco lleno ni muy lleno, estoy todo el rato neutro. Eso va a hacer que la elección, en plan, pues sí, voy a comer algo y luego ya dentro de un rato vuelvo a comer algo. Eso que va a hacer que la elección de lo que vayan a elegir sea una elección infinitamente mejor que cuando van acumulando hambre, van acumulando hambre, van acumulando hambre y de repente paran de hacer lo que están haciendo, porque normalmente cuando uno acumula hambre es porque bloquea esa señal. Si yo estoy distraído, puedo estar toda la mañana sin comer. Es que puede estar muy frecuente en caso de personas que son ejecutivas, que están de reuniones, tareas, tal, ordenador, haciendo un modelo, tal, con una vida muy ajetreada, no comen durante todo el día y cuando terminan a las 8 o 9, todo lo que no han comido durante el día les llega por la tarde-noche y dicen, es que tengo ansiedad. Bueno, sí, puedes tener ansiedad, pero no todo es ansiedad. Es que han ido acumulando hambre durante todo el día, porque si estamos distraídos, bloqueamos. ¿Qué pasa? Que luego da lugar a ese hambre desmesurado de estoy famélico, necesito sí o sí comer. Porque ¿qué entiende el cerebro? Privación de glucosa. Yo necesito comer, sea lo que sea esa cena de mientras se está haciendo la comida, yo hago así, ¿no? Que esto es abrir. O sea, voy y abro el armario, abro la nevera y me como una loncha de no sé qué y ahora pues me saco unas patatillas mientras se va haciendo y claro, al final, y si tú eso luego cuando hacen registros de comida, eso no lo ponen. ¿Por qué? Porque eso no deja de ser una alimentación innata e inconsciente y para ellos no es una ingesta y no son conscientes hasta que lo tienen que poner por escrito. Que es que esto es
fundamental y súper importante. Luego esa reducción de los picos de insulina, comiendo poca cantidad varias veces al día, cada 2 o 3 horas, y la eliminación total o parcial de la medicación para el tratamiento de la diabetes, ¿vale? Normalmente cuando pasa todo esto que hemos visto anteriormente, en la mayoría de los casos suelen ir reduciendo poco a poco la medicación y en una gran parte dejan de tomarla porque ya no la necesitan. ¿Por qué? Porque hay que recordar que al final la diabetes tipo 2, o sea, no todas, pero hay una pequeña parte que sí que se puede corregir con el estilo de vida. Hay casos que no, desgraciadamente, pero si se tiene esa oportunidad o por lo menos se puede reducir la medicación, porque al final cuanto menos exposición a un fármaco, a una sustancia química tengas, pues mejor. ¿No? Un poco para el cuerpo y sobre todo para el hígado, para que vaya bueno, no vaya eliminando, sino que vaya teniendo esa menor exposición a químicos. Entonces, como conclusión, la mejora del paciente nace del tratamiento multidisciplinar en todos los sentidos. Es crucial que todos los especialistas estemos involucrados, ya sea cirugía, no cirugía, diabetes, no diabetes, TCA, fallo renal, o sea, lo que sea, pero creo que el camino va en ese abordaje multidisciplinar y trabajar codo con codo, no es que el médico solo haga su trabajo, o solo la nutricionista, o el nutricionista, o el enfermero, o el fisio, o la psicóloga. O sea, no, al final es un trabajo conjunto. Formamos parte de esos pequeños puzzles, vamos arreglando esas grietas de sus pilares de vida fundamentales y esa buena gestión. Y van cogiendo fuerza para luego seguir trabajando en su casa de crecimiento personal y luego el cambio promueve a la remisión completa o parcial de las comorbilidades, como en este caso la diabetes mellitus, esa mejora de la tasa metabólica, esa reducción de la edad metabólica y esa capacidad de dejar de envejecer tan rápido debido a esa eliminación de citoquinas debido a la inflamación celular. Luego el aumento de conciencia, clave, porque eso va a determinar el mejor pronóstico de las enfermedades y lleva al paciente a tener mejores elecciones, tanto alimentarias como de estilo de vida, como de todo en general. El nivel de conciencia, ya no solo en una patología, sino en gestión de vida, en el día a día, es clave. Luego, en algunos estudios, como la gastrectomía vertical versus el bypass gástrico en IDRU, muestra buenos resultados a corto y medio plazo, que demuestra que sí que remite la diabetes de mellitus en un 45,76%. Creo que es un poco clave hablar con tanta sinceridad, porque creo que estamos en un punto en el que hay poca información sobre este tipo de tratamientos. Al final vende mucho en la dieta de keto, la dieta no sé qué, la dieta tal. Y a mí cuando me vienen a consulta con la palabra dieta me horroriza, porque pienso, una persona de unos 30, 40, 50, 60 años que ha vivido en ese mundo normativo con esa con ese concepto de dieta más que machacado, porque los pobres es que sufren mucho, no necesita otra dieta, es que lo que necesita es parar, aprender, mejorar su relación con la comida y abordar de forma multidisciplinar todos los aspectos y todos los puntos claves que se han ido perdiendo en el camino. Así que es crucial y fundamental. Agradezco muchísimo esa oportunidad de daros un enfoque diferente acerca de la cirugía bariátrica, porque hay un mensaje que es común y es muy habitual, y es como, es que con alimentación y ejercicio lo vas a conseguir, es que con un medicamento lo vas a conseguir, es que con tal y hay que partir de la base que al final hay personas que por mucho que lo hagan y que esa persona ya lo habrá hecho anteriormente.
lo habrá hecho 1000 veces y no le, o sea, una persona que se plantea una cirugía bariátrica es porque la cirugía bariátrica es su último cartucho, es su última bala y si esto ya no funciona, ya acaban en situaciones de depresiones muy, muy, muy severas. Eh, porque nos ha pasado que personas que se han hecho cirugías bariátricas sin ningún tipo de seguimiento, obviamente han bajado de peso, pero luego lo han vuelto a coger porque tú te puedes operar un órgano, pero no te puedes operar ni la mente, ni tu gestión emocional, ni tu forma de comer, ni aprendes a comer. Que sin eso no hay garantías a largo plazo, que es fundamental y lo repetiré hasta la saciedad, sin ir más lejos, valga la redundancia. Entonces, me alegro de haber podido expresar y mostraros ese punto de vista diferente, que no se tenga tan demonizada la cirugía bariátrica, porque no en todos los sitios se hace igual. El enfoque que nosotros planteamos es un enfoque que vemos resultados, si no, no lo seguiríamos haciendo, y ver cómo, sobre todo, yo me emociono mucho en consulta cuando vemos que esas personas por fin, yo lo llamo así, tienen paz mental. Se suena muy así, pero de verdad que empiezan a tener paz mental o dejan de tener ruido de me como, no me como esto, me siento culpable porque me he comido tal, el otro día tuve el pensamiento de comer o hacer tal y eso ya me genera un malestar y una inseguridad. Entonces, esa paz mental al final creo que es lo más importante porque eso va a determinar la calidad en general de vida de esa persona. Así que, bueno, eh, bueno, no me he dado cuenta de que seguía teniendo esa consuela, digo así un poco por encima porque creo que está un poco todo dicho, pero bueno, que la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad que está asociada en la mayoría de los casos a una condición de sobrepeso y obesidad, que era lo que llevábamos comentando. Actualmente estas dos condiciones se tratan desde la prevención secundaria, pero creo que al final es crucial abordar estos problemas desde la prevención primaria, es decir, antes de que suceda y que lleguen a desarrollar, pero eh, al final, pues bueno, trabajamos con lo que podemos y esa prevención primaria al final lo que va a hacer es que va a reducir el número de patologías relacionadas con el estilo de vida, va a mejorar su relación con la comida y lo más importante, esa reducción del uso de fármacos en las distintas etapas de la vida. Así que muchísimas gracias a Sanume por brindarme la oportunidad de participar en este congreso. Me hubiese gustado hacerlo en directo, pero la agenda pues no me da. Mis pacientes me reclaman y sobre todo tengo ahí algunas cirugías pendientes que no he podido posponer y nada, pues muchísimas gracias a todos y con cualquier cosilla pues podéis preguntar en dudas o podéis preguntar a las personas que organizan el congreso y con cualquier cosilla que necesitéis podéis contactar conmigo por LinkedIn, soy Inmaculada Luengo, bueno, Inmaculada Luengo de Tapia. Y si no, podéis buscarnos en Instituto Médico Europeo de la Obesidad. Muchas gracias a todos.